Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de NFT Marketing, un podcast donde hablamos sobre marketing, NFT, criptomonedas y cómo se relaciona todo esto con lo que es el mundo Web3. Así que bueno, en este nuevo episodio tenemos un nuevo invitado. Nos encanta siempre el formato de entrevista de gente que pueda venir a aportar del ecosistema, gente que ya está trabajando ahí. Nosotros como que todavía somos más del palo de marketing, entonces es como que estamos, es como un puente y lo que nos gusta a nosotros es poder conectar eso de gente que tal vez ya tiene un poco más de experiencia en lo que es esto de metaverso, Web3, NFTs y la gente que quiere aprender y quiere empezar a hacer cosas con esto porque sinceramente, bueno, como siempre lo decimos en la mayoría de los episodios, pensamos que va a marcar fuerte todo este tema de la Web3. Así que bueno, primero, ¿cómo andan chicos? Toby, Álvaro, Nacho y bueno, bienvenido vos, Mati. Bueno, primero que todo te quería dar la bienvenida, Mati. No queremos tampoco dar una gran presentación de lo que hace porque ya le vamos a preguntar. Pero bueno, acá perfecto, tomando unos mates. ¿Vos, Nachito, cómo va? Yo por suerte todo tranquilo, jornadas muy agitadas, algo que, o sea, en reuniones que vamos metiendo día a día le voy diciendo, che, está heavy final de año, está heavy final de año. Que a medida más, cuanto más nos acercamos a diciembre, más se va sintiendo. Pero bueno, hoy justo le decía a Franco que disfrutándolo mucho y muy contento porque el formato de entrevistas creo que es uno de los más interesantes para nosotros porque no somos solo nosotros cuatro hablando, sino que hay alguien más que trae nuevos conocimientos, nuevos puntos de vista, viene una persona con un nuevo criterio de cómo esto se está desarrollando y se va a desarrollar en un futuro. Así que bueno, muy contento por el episodio de hoy. Genial. ¿Vos, Toby, ¿cómo Toby? andás? Perdón, Toby, que te dejé ahí, viste, te tendría que haber Ah, preguntado. estaba esperando que me pase la palabra. Disculpame. Eh, no, todo muy tranquilo. Una jornada también un poco intensa, eh, pero bien llevadera. Ahora también te quiero dar las gracias a Mati por coparse, por participar y por estar en la llamada con nosotros. Van a surgir preguntas muy relacionadas también al marketing, porque en esta época del año y por los procesos que estamos pasando nosotros, también estamos como muy atareados, por eso digo que la jornada fue un poco intensa hoy, que ahí van a salir algunas preguntas interesantes. Mati, tenés la palabra ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Buenas, ¿cómo anda? Gusto saludarlos a todos. Primero, gracias por sumarme a esta charla, están buenísimos. Me parece que está buenísimo poder hoy tener la posibilidad de decir, che, hagamos una pequeña charla, porque ni siquiera es una entrevista, una pequeña charla donde uno pueda grabar y después todo eso lo que se charla y lo que se discute se pueda compartir. Hoy en día me parece que en muchas de estas herramientas que tenemos en estas comunidades que se van formando, este estilo de podcast suma muchísimo porque uno puede tranquilamente consumirlo yendo de un lugar a otro, comiendo, laburando, estando en el baño, etcétera. Y uno puede hacerlo on demand. Entonces, me parece que está buenísimo poder tener este tipo de charlas, conocimientos o no, o zaraza, pero que uno pueda también consumirlo a gusto y piacere. Qué bueno, Mati. Bueno, yo, Mati, te conocí personalmente ahí en una charla en lo que fue Feria 21 y un poco, ya conozco un poco de vos por lo que escuché esa hora nomás y que nada, después cuando vi que estaba copado lo que estabas hablando, por eso me vi con ganas de invitarte para acá, para el podcast, pero creo que estaría bueno tanto contarle a los chicos, a Nacho, Toby, Álvaro y a la gente que está escuchando qué es un poco lo que haces en tu día a día y cómo te involucras ahora con todo esto de metaverso, Web3 y demás. Buenísimo. Bien, ¿qué es lo que hago? A ver, desde hace ya 8 años o un poquito más, estoy laburando como Product Manager. Eh, y en los últimos años, quizás en los últimos 2 años, un poquito más, me empecé a involucrar más que nada como usuario en todo lo que se denomina Web3. Empezando primero quizás con Bitcoins, después entendiendo un poquito más qué otras criptomonedas hay,
Después escuchando términos como NFTs, qué significa. Hay otras blockchains, hay diferentes blockchains. Entender un poquito más qué era todo eso y ahí empezó ese rabbit hole que básicamente hace un año, un poquito más, en la empresa donde estoy, se genera básicamente un sector, un estudio de metaverso. Y ahí empezamos mucho de lo que estamos en producto, en sistema, en desarrollo, en diseño, etcétera, a tener cierta orientación y empezar a investigar un poquito más qué se ofrece, que empiezan a buscar los clientes relacionados a esto. Entonces, nada, ya venía con cierto trajín con relación a NFTs como usuario. Hicimos con un grupo de compañeros un producto Web3 que se llamó y se llama CryptoProde, que lo hicimos más que nada en este año para lo que fue la Copa Libertadores. Y eso empezó como a tener más tracción en toda esta nueva iteración de la web. Y en lo que es mi real laburo, empezamos a tener mucho interés por empresas relacionadas a, bueno, ¿qué es el metaverso? ¿Cómo podemos estar nosotros como empresa, como industria o con nuestro producto, empezar a tener esa presencia y esa experiencia en lo que es metaverso? Entonces, básicamente, en los últimos 2-3 años, haciendo mucho hincapié en este onboarding de lo que es Web 2 a Web 3, incluso es de Web 2 a Web 2.5, incluso, y básicamente en esa transición y ayudando o intentando ayudar en realidad desde empresas a personas, comunidades, etcétera, a esto de, bueno, ¿qué se está haciendo en muchos otros lugares? ¿Qué se intenta hacer? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las mecánicas de productos? Y me parece muy importante y algo que por ahí hacía hincapié en estas charlas que se están dando de metaversos y demás está buenísimo hablar de, sí, vino Nike y puso $50 millones, vino Puma, vino Gucci. Ok, pero ¿qué pasa con los que estamos de este lado? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con LATAM? Y así todo, digamos, cuando uno habla de, bueno, se genera una plataforma de metaversos, eso sería como quizás el producto tope de gama, pero hay otras experiencias y otros productos que se pueden generar que no salen $2 millones y no tardan 1 año y medio en generarse. Entonces me parece que también es interesante empezar a visibilizar ese tipo de productos y ese tipo de experiencias y también el ingenio que tenemos acá en LATAM. Eso me parece que es también un factor en todo lo que es Web3, quizás primero impulsado por las criptomonedas y la economía que tenemos en Argentina y en LATAM, y en cómo uno empieza a tener quizás el caso más práctico en lo que es DeFi, pero también ese mismo ingenio de, bueno, no tengo esta plata, pero quiero estar acá o quiero hacer algo con esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y empezar a iterar, empezar a preguntarse, empezar a investigar. Y me parece que hoy en día clave es empezar a generar este tipo de comunidades que se van generando. Así que, nada, un poco con todo eso estoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me surgen varias preguntas, seguro, no sé, de los chicos también. Y me gustaría saber un poco, Mati, cómo fue ese proceso de lo que hacías antes y tal vez, como dijiste, descubriste, o sea, empezaste a ver, a escuchar seguramente lo que es, como dijiste, blockchain, NFT, metaverso, y cómo dijiste, bueno, me voy a empezar a meter por ahí, o sea, siempre fuiste como una persona muy curiosa en el sentido de empezar a meterte en cosas nuevas, o sea, como los innovadores, los early adopters, o no, o sea, ¿cómo decidiste dar ese paso de decir, no sé si antes ya trabajabas en lo que era tecnología, y dijiste, bueno, la tecnología tal vez va por lo que es blockchain, y dije, voy a seguir por acá? Genial, sí. Personalmente, creo que en el 97 empecé. Yo me ve esta cara y este cutis, cuidado, pero
tengo mis años. Y empecé como desarrollador Visual Basic. Después migré a lo que fue Java. Y ahí sí estuve, no sé, como 10 años haciendo Java. Y después pasé, medio como que me cansé. Y quizás ese lenguaje ya me cansó un poco. Y dije, y estuve en un par de procesos y proyectos con cierto rodaje como analista funcional, business analyst, así que después migré para esa zona y por eso hoy estoy como product manager. Y básicamente el qué hizo que aparezca esto y diga, che, me interesa más hacer eso, o productos o proyectos de esa índole y no tanto productos como venía generando que eran relacionados a wallets digitales para bancos o entidades financieras, diferentes aplicativos web o aplicaciones también móviles para bancos, para empresas. En un momento me pareció que era como siempre lo mismo y no había, en términos de innovación tecnológica y de productos, algo que uno diga, che, pará, qué bueno esto, qué pareció. Cuando aparece, por ejemplo, digamos, tarjetas o productos como Velo, como Lemon, etcétera, que toman algo totalmente establecido, como son tarjetas prepagas, como por ejemplo Walla, etcétera, se venían haciendo, pero le dan ese twist de cripto, de cashback, de puedes invertir, etcétera. Ahí empieza como a ver como esto de, ok, ahí empieza a ver un poco, apareció una innovación, apareció un producto nuevo, una arista nueva dentro de un producto que antes no estaba. Y me parece que con esto empezó similar. Cuando me parece que, no sé ustedes, pero en mi caso, lo que fue quizás la entrada fue el concepto de DeFi, de DeFi, de Decentralized Finance, de decir, bueno, hay o puede existir en realidad otro tipo de currency. Puede haber algo que uno pueda intercambiar por un bien, por un servicio, etcétera, y que no sea la moneda que hoy tenemos en un país, por así decirlo. Muy similar a lo que se hacía hace años atrás, que era el trueque, de decir, bueno, yo te doy esto y vos me das esto otro. Y empezar a tener ese concepto de confianza de, bueno, vamos a usar esto que no lo da el ente centralizado, sino, claro, sino lo da otra entidad y vamos a confiar de que esto va a seguir y que está bueno. No fue así el caso con la gente de Luna, lamentablemente, pero me parece que ese fue el hincapié de decir, ok, hay algo nuevo, hay algo que no venía siendo así y ahora existe. Empieza a haber utilidad, empieza a haber uso. Y como había comentado anteriormente, me parece que eso fue el rabbit hole que uno empieza, o por lo menos yo empecé a decir, bueno, ¿qué es DeFi? ¿En qué se basa? Bueno, tenés tokens, tenés blockchain. Ok, ¿qué significa una blockchain? ¿Qué es una blockchain? Hay tipos de blockchain. Ok, empezar por todo eso y medio como que en términos de cursos era como terminar de investigar un concepto y se abrían 5 otros conceptos. Ok, seguir investigando otro y así hasta que en un momento me tuve que decir, bueno, ok, me quiero centralizar solamente en 3, 4 conceptos porque si no, ahora empieza todo lo que es Zero Knowledge Proof, y conceptos que en todo esto, en toda esta Web3 o en esto nuevo empiezan a florecer cada mes o cosas existentes empiezan a avanzar y refinar cada semana. Entonces uno tiene que estar casi constantemente investigando, viendo qué noticias ha aparecido de qué cosa. Entonces eso me llevó también de decir, bueno, soy usuario de NFTs, me gustan proyectos, estos proyectos, me gustan las utilidades, porque también empecé a decir, bueno, aparecen proyectos relacionados a que una empresa quiere investigar un poco más y ofrecer algún tipo de producto y cómo pueden ofrecer NFTs y empezar a hacer también, en términos personales,
esa persona que le puede llevar a una empresa que quizás no sabe absolutamente nada de Internet, ni siquiera o no está funcionando tan bien en Web 2, y por un familiar, un compañero o alguien le dice, bueno, están estas fotitos que se venden y que pueden tener ciertas utilidades. Entonces, más que nada fue eso, fue empezar a entrar por esa puerta, abrir un montón de puertas y focalizarse en algunas como para decir, ok, tengo cierto conocimiento y puedo hacer cosas o puedo avanzar con ciertas aristas de todo este mundo Web3. Muy Me encantó. bueno. Tengo una pregunta nomás ahí para hacerte que, o sea, vi que nombraste, estuvieron hablando sobre el tema de la descentralización, y nosotros siempre decimos como que la descentralización es, digamos que un poco salvaje puede llegar a ser, ¿no? Es un mundo a veces sin reglas. O sea, ¿cómo ves vos este mix entre la centralización, la descentralización? Hasta dónde debería ser descentralizado, ¿no? El uso de la Web3 en general. Y finalmente me gustaría saber tu opinión sobre lo que pasó con Luna. Bien, como disclaimer, no soy ni estuve en todo el quilombo cuando fue Luna, ni soy un gran conocedor de eso, pero sí puedo decir, por ejemplo, en términos de descentralización, quizás hablar en términos de lo que es Web3, que es ownerships de assets, descentralización, anonimato, si es lo que realmente uno quiere buscar. Todos esos conceptos, y otros conceptos más, pero todos esos conceptos, si bien están hace un par de años, porque relativamente están hace un par de años, en términos de lo que podemos ver del roadmap, estamos como recién es el embrión. Entonces, hoy en día me parece que hay muchos errores, hay muchos bugs, hay muchas mecánicas que se intentan hacer y no funcionan. Hoy en día estamos viendo un montón de protocolos que están comprometidos y hackers, digamos, sacan millones o billones y dumpean un token, etc. Eso eventualmente, con ciertas iteraciones y con el dolor que va a producir, se van a ir fixeando y arreglando. En términos de lo que es a futuro, yo creo que lo que es la descentralización va a ser un hecho. Y es la descentralización y el ownership de uno. Eso me parece que esos dos pilares son básicamente el cambio de paradigma que se empieza a ver ahora, pero me parece que lo vamos a realmente vivir en masividad, como hoy se le llama la Web 2, de acá a unos 5 o 10 años, tranquilamente. Porque todavía está haciendo el ramp up de todo esto, con todos estos errores y bugs que se van generando y se van encontrando. Me parece que es algo que tiene que ocurrir y es algo que el hecho de uno poder tener el ownership desde una cuenta en una red social como está intentando hacer Lens Protocol, a como vos quieras subir un contenido, y ese contenido puede ser una letra de una canción, una foto, un video, una música, y lo que sea, y que vos puedas tener ese ownership de eso tuyo y no una empresa, no un sitio web, un hosting, lo que sea. Eso va a empezar a abrir un montón de casos de uso, de business case también, para decir, bueno, lo que importa es ese asset que está y que puede ser consumido, que puede ser transferido, que puede ser vendido, comprado, y dejar de ser, digamos, la persona, el producto. Que hubo un par de comentarios con la nueva adquisición de Elon Musk con Twitter. Me pareció interesante que decía ahora, haciendo que los usuarios paguen el verificado $8. Sí. Claro, ahora el usuario dejaba de ser el producto, sino que ahora
era Twitter el producto. Mm. Si bien hay un par de discusiones y más, pero como concepto bastante genérico me interesó bastante. En términos de lo que fue Luna, cada vez van apareciendo un par de noticias más. Ahora Dukon estaba buscando asilo en Europa, como que está todavía escapado y más. Hay un par de comentarios que también van apareciendo de que parece ser que la justicia de Corea encontró prueba suficiente de que había sido todo manipulado y no algo que ocurrió de se fue todo, y lamentablemente, sino que fue algo bastante adrede. Eso también empieza a tener o a chocar o a hacernos preguntas con esta descentralización, digamos, en términos también de todo, y por ejemplo de blockchains o protocolos. Esto de qué tan descentralizado es una cadena, un blockchain, si uno Eso puede... te iba a decir. Eso te iba a decir. Justamente, vos sabés que te iba a preguntar eso. Por ejemplo, ¿qué tan descentralizado es Ethereum desde el punto de vista de las decisiones que pueda tomar Vitalik? Yo creo que hoy en día, con las diferentes implementaciones que se fueron dando incluso en este año, y creo que no sé si el año pasado hubo un par más, yo creo que ellos, o no sé si Vitalik o todo el equipo que está, quizás Vitalik como persona más pública, están buscando esa descentralización, o ese es el norte. Ahora, que hoy en día sea 100% descentralizado, yo entiendo que la respuesta es más el sí que no, porque entiendo que, por ejemplo, hoy no pueden decir, che, están robándose un montón de tokens ETH, entonces apaguemos la blockchain, como por ejemplo puede hacer Solana, por ejemplo. Se le corta la luz y se apagó Solana. Entonces, me parece que ese concepto de decir, bueno, qué buenísimo la descentralización, vamos por la descentralización y seamos todos felices, va a chocar muchas veces con intereses de negocios, porque hoy en día uno diría, che, ¿por qué Facebook no fue descentralizado? O Instagram, etcétera. Y si uno empieza a hacer o investigar un poco y ver temas de números y demás, ya no deja de ser tanto revenue para esas plataformas por la información que ellos contienen, por la información que pueden traficar, y con el ejemplo de Cambridge Analytica que tuvo Facebook, de todo el traqueo, y uno, si no sabía en ese momento, se dio cuenta de la importancia que es la data, la información que puede tener uno en un sitio que quizás ya no use tanto como puede ser Facebook. No sé Instagram, por ejemplo, pero uno en Facebook puede bajarse todo el dataset de lo que recolectó Facebook durante todo este tiempo de una persona. Y no sé si lo han hecho, pero si lo hacen, probablemente encuentren el número de teléfono, si nunca lo pusieron, o pueden encontrar teléfonos de contactos de ustedes, etc. Y todo eso, al empezar con este nuevo approach de descentralización, de ownership de la persona y no de la plataforma, empieza a sacar o a hacer temblar algunos pilares que hasta el día de hoy eran como, no, pero si vos estás en mi plataforma, vos podés usar, vos podés mostrar, podés hacer un montón de cosas, pero lamentablemente para vos hay cierta información o porcentaje de todo lo que estés compartiendo de que yo lo voy a tener, no va a estar encriptado y voy a poder hacer cosas con ellos. Exacto. Y eso también ahí, o sea, me hace ver de alguna manera que cuando vos estás fuera del ámbito, decís Bitcoin o decís descentralización, lo primero que la gente empieza a pensar es o es una estafa o quieren derrumbar al Estado. Y por eso de alguna manera me gustaría, a quienes se quieren interesar un poco más, empezar a leer por ahí, viste, libros básicos como puede ser El Patrón Bitcoin o La Revolución Blockchain, donde de cierta manera te muestran cuál es la filosofía, donde no son muy técnicos, no son libros técnicos, sino que te muestran la filosofía que está detrás de toda esta descentralización y de las criptomonedas. Y después, volviendo atrás, que me quedé con algo,
Me parece, Mati, es como la primera persona que entrevistamos que no viene tanto del palo de cripto, NFT, sino que entró más por el lado de las finanzas descentralizadas. Y siempre nosotros le preguntamos, por ejemplo, ¿cómo le explicarías a una persona qué es un NFT en muy pocas palabras, en 5 minutos? Y me gustaría que vos, Mati, ahora nos puedas explicar a la gente que también está escuchando qué son las DeFi, qué son las finanzas descentralizadas y cómo las pueden aprovechar. Bien, ¿qué son las finanzas descentralizadas? Es básicamente, hoy en día son protocolos en donde una persona o un grupo de personas se juntan y eventualmente lo piensan de una manera en donde uno pueda tener cierta utilidad de un token, en donde básicamente pueda tener una currency o una, no me sale el término en español, Moneda. una moneda, gracias. Una moneda que no es de curso legal para un país, por así decirlo. Si bien estamos escuchando que, por ejemplo, Suiza hace poco tiempo hizo de curso legal Bitcoin, El Salvador lo viene haciendo hace un tiempo, etc. Cuando empiezan a aparecer este tipo de monedas o criptomonedas, no son en teoría de uso legal para un país, por así decirlo. Pero empiezan a tener un montón de utilidades, empezamos a ver, como por ejemplo hoy, en caso de Argentina, que tenemos nosotros el peso y con los pesos podemos invertir en un plazo fijo y que eso eventualmente nos dé un revenue anual o mensual. Con las criptomonedas, dependiendo también cuáles son esas criptomonedas, pueden también haber ese tipo de operación, en donde uno pueda invertir en algo similar a lo que sería un plazo fijo para quien no conoce, y generalmente o a veces ese revenue o ese retorno puede ser bastante más grande con lo que uno puede tener con una moneda de curso legal, como por ejemplo el peso. Eso es algo que pasó, sigue pasando, pero por ahí el caso más ejemplificador fue con Luna, donde uno podía tener, creo que era el retorno anual de un 70%, una cosa así. Sí. Claro. Y cuando uno habla con personas que hacen inversiones y demás, claramente te iban a decir, mira, si vos estás hablando con una persona o con alguien que te dice que te van a dar un 70% anual de retorno, cuando quizás hoy en día a nivel, no sé si era tradicional y anual era de un 5%, un 10%, una cosa así. 10 como mucho. Ofrecer un 70% era como, bueno, hay algo raro. Entonces, insostenible, era como decía desde afuera alguien que lo veía y decía, eso es insostenible. Exacto. Entonces, ese quizás fue como el ejemplo más border de, ok, eso no es insostenible y prontamente eso va a caer o ese 70 se va a convertir en un número menor. Pero hoy en día empiezan a haber diferentes tokens, criptomonedas, en donde uno puede convertir a veces inicialmente el peso aquí en Argentina en una moneda como Ethereum, y ese Ethereum uno puede comprar o canjearlo por otra criptomoneda que tenga así un uso más de DeFi, donde uno pueda adquirir cierto porcentaje con el correr de los meses o de los años, y que por el simple hecho de tener esos tokens, esas monedas, uno pueda también tener otros beneficios. Si uno no sabe muy bien cómo es este concepto, si uno recién está empezando, etc., como decía Álvaro, me parece que es primordial antes de poner ni siquiera un peso en eso, es empezar a investigar, empezar a escuchar y voces, y no solamente... Educarse. Exacto, y no solamente de un influencer que quizás dice por Twitter, bueno, hice algunos ejercicios y esta semana me llevé $2.500, wow. Sino también de personas que se metieron y perdieron. ¿Y qué hicieron? ¿Y dónde se metieron? Me parece que hoy en día, y lamentablemente en Twitter, van a encontrar
de las dos cosas, de los dos tipos de personas, que uno puede decir, ok, me está yendo bien, y otra persona dice, perdí un montón de plata con Luna, por ejemplo. Y ambas personas pueden dar un montón de información en términos de qué haría de vuelta y qué no haría de vuelta. Y después ir también a definiciones de estos protocolos, digamos, cuál es el funcionamiento. Muchas veces va a ser técnico y es quizás un poco de la fricción o de la gran fricción que tiene hoy en Web3 hay muy poca UX, muy poca user experience. Hay mucho que es técnico, es mucho que es de programación o incluso términos que... Sí, lenguaje complejo. Para la persona común que dice, tengo 10.000 pesos, me gustaría ver qué es esto de las criptomonedas, por ahí no entiende. Y pasa... Mati, ahí le sumo, es como que vos le digas, sí, entra a una DeFi y entra, por ejemplo, a Aave o a Compound, le dice, bueno, ¿y ahora cómo haces? O sea, la UX que tiene y tener que entrar y decir, bueno, no, tenés que poner tu plata en un pool de liquidez, eso te va a dar un rendimiento, depende del API. O sea, hay que entender que también estamos en un momento, y esto es algo que siempre decimos en todos los episodios, donde esta tecnología, si bien está en adopción, es muy nueva y a la persona normal, al común, le cuesta ingresar. O sea, necesita un acompañamiento. Exacto. Como también uno, si quisiera entrar todo lo que es operación de bonos, etcétera, hoy en día con el sistema tradicional, ocurriría lo mismo. Uno tiene que también focalizarse o... Ir a un corredor de bolsa, claro, pedirle que te abra una cuenta, informarte, porque ellos te pueden dar un portafolio, ¿no? Y decirte, che, mirá, podés ir por acá, pero al final sos vos el que tiene que decir dónde invertir la plata. Al final termina siendo lo mismo, solo que tal vez para nosotros es un tema de confianza, yo creo. Es un tema de confianza al final. La desconfianza de lo nuevo genera fricción y terminamos diciendo, no, es complejo, ¿no? Pero al final, invertir de manera tradicional también es complejo. Exacto. Y, digamos, por ahí el territorio ganado que puede tener gente como algún broker es este tipo de confianza. Hoy ya hay ciertos brokers que son conocidos, entonces uno diría, bueno, si quiero invertir, quizás me abro una cuenta en Balance porque tiene un montón de tiempo, porque tengo familiares que han trabajado o que tienen cuenta ahí. En cambio, si vamos a todo esto de DeFi, ¿quién es el broker? ¿O quién es la persona que te dice, metete en este pool, como dijo Álvaro u otro? Sino que van a ser influencers o gente que por ahí uno dice, vi que habló en Twitter, entonces lo sigo, y uno tranquilamente puede terminar siendo el exit liquidity de una persona. Tal cual. Y perdón que te corte, pero al final no dejan de ser inversiones de alto riesgo, ¿no? O sea, cualquier inversión de Web3, hoy dentro de todo lo que es inversiones, sigue siendo de alto riesgo, ¿no? Si no, corregime, pero si lo comparamos, no sé, con un fondo de inversión en un banco de tu país, digamos, o sea, como que hay una diferencia en el riesgo también, entonces también tiene que ver con eso. Sí, sí, y te diría que es lo más riesgoso que hay hoy en día porque es muy volátil. Y es volátil en términos de que, como por ejemplo pasó con Luna, una persona puede tener el poder, porque puede tener diferentes tokens de gobernanza en la DAO que la rige o lo que sea, y puede dumpear el token o puede hacer que la cotización de eso se vaya a cero o a un nivel muy, muy parecido, y antes retiró fondos. Entonces, hoy en día es como súper, no sé si peligroso, pero súper, o quizás para personas que no tienen este conocimiento o no saben los peligros, porque a veces uno se mete diciendo, bueno, son 10.000 pesos nada más, a ver, voy a jugar, voy a hacer un poco de timba. Está perfecto, si esos 10.000 pesos a vos al final del mes no te mueve la vara, está perfecto. Si uno realmente quiere decir, bueno, quiero jugar y ver qué pasa. Ubicás PancakeSwap. Sí.
Bueno, yo cuando recién me había metido con el tema de cripto, esto creo que ya pasó como hace un año de esto, creo, o un poco menos. Pero recién como que había empezado a comprar, a invertir, mejor dicho, yo no hacerlo como una inversión. Y me metí en PancakeSwap. Porque me lo recomendó un amigo, ni sabía muy bien lo que era. Yo fui, puse $500 ahí, dije, está listo, algo que hacía que se reinvierta automáticamente, tipo interés compuesto, dije, está listo. Un día viajo a Buenos Aires, me conecto a una red pública, tenía todos los accesos de MetaMask, todos los accesos de MetaMask Anotadito en la en compu. Evernote, los tenía en Evernote, entré a una red pública, creo que fue en el buquebús de Buenos Aires, ahí en el puerto. ¿Fue en Cuando Colombia? llegué en Colombia fue, en Colombia. Fue en Colombia, cuando volví de Colombia fue. Y cuando pegué la vuelta y volví a casa, no tenía nada. Y claro, eso no tenés a quién llamar. O sea, ¿a quién llamo para reclamar? Che, me pasó esto. No, listo. Es tremendo. Bancátela. Es tremendo, sí. Y es también una de estas aristas que uno dice, bueno, aguante la descentralización, ok, pero hay que tener en cuenta aristas también que pueden llegar a ser negativas y está en, digamos, en cómo es el producto o cómo es el protocolo de mitigar esas aristas para que uno no diga, ya está buenísima la descentralización, pero puede ocurrir esto. ¿Y a quién, Sí. a qué 0800 puedo ocurre. llamar? Claro, y ocurre. O sea, Entonces, por eso es el tema. Un poco lo que trae la descentralización es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad recae en vos, 100% en vos, para todo. Sí, por eso me parece que por eso el es... mismo término de self-custodial. O sea, vos anotás si la dejás en tu computadora, sabés que corres el riesgo o mismo de conectarte a una red pública o de mismo abrir un PDF. O sea que Pablito Sabatella creo que fue en LATAM en una charla que había dicho que abrió un PDF, que le hicieron todo un menjurje de que, no sé, conectate, entrevista de trabajo, que era toda una mentira, abrió un PDF, chao, le agarraron la computadora y le pelaron todo. Entonces, bueno, o sea, tiene sus cosas la descentralización, pero también yo creo que Requiere responsabilidad. son mucho más los beneficios. Es esa responsabilidad que un poco se mitiga aprendiendo, estudiando, preguntando, buscando gente que esté dentro de ese círculo, como por ejemplo Pablo Sabatella, en términos de, ok, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, etc. Pero después también hay temas generacionales, y hoy en día por ahí lo vivimos, porque uno dice, bueno, está buenísimo esto. ¿Cómo hago para onboardear a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mis abuelos, a un mundo que hoy en día tiene este estilo? Que es si vos abrís o una página o un PDF o entras a una Wi-Fi que no sabes cuál es, pueden pasar estas cosas. Es casi como que tenés que decirle, hace clic, pero antes fíjate estas 5 listados de cosas. Antes de hacer un doble clic, hace un check en estas otras 10 cosas. No lo puedes hacer fuera de tu casa. Entonces hay un montón todavía de esta fricción que en términos generales, por eso decía, no solamente en DeFi, en términos de lo que son la utilización de metaversos, de ingreso, de experiencias, en términos de lo que es tener un NFT con utilidad en la vida real. Hay un montón todavía de fricciones que en algunos lentamente se van atacando, pero otros todavía siguen totalmente verdes. Y uno dice, bueno, pero está buenísimo esto. Yo paso tiempo acá, entiendo muchas cosas, incluso hay otras cosas que todavía no las entiendo, pero puedo existir en esta Web3, por así decirlo. Ahora, ¿cómo haces a personas que tengan mayor edad o no, pero estén acostumbradas a usar tarjeta de débito, o incluso personas que usan más que nada tarjeta, que no usan tarjeta, usan efectivo? Eso en términos de DeFi, y después en términos de experiencias, en términos de si entras a este sitio web y compras este NFT, habiéndole explicado qué es un NFT, después, porque estás en una promoción, te puede llegar este artículo que compraste digital también físico.
Entonces, y hay un montón de cosas que todavía no se resuelven. Y me parece que un gran punto, creo que había varios, pero uno en particular, un artículo que no me acuerdo el nombre, después voy a ver si lo tengo en favoritos, que hablaba de este problema de, ok, Web3, como parece ser que fue plenamente pensado desde los desarrolladores para decir, bueno, traemos estas soluciones. Y no tanto en, bueno, tenemos estos problemas de estos usuarios, ¿cómo lo podemos resolver? Digamos, pensando primero en una persona, un usuario posible de un producto, tiene este problema, ¿cómo lo puedo resolver con estas herramientas? Entonces, hoy en día también en muchas empresas, no solamente desarrolladores de Solidity, desarrolladores de Unity, etcétera, empiezan a florecer, sino que me parece que está bastante interesante empezar a ver que se empiezan a meter, primero porque ponemos un interés, gente de UX, gente de Visual Design, business hackers, gente de marketing, porque, digamos, todavía toda esa rama está muy verde en todo lo que es Web3. Entonces estamos viendo, sí, Vitalik es un grosso. Estamos hablando de creadores de ciertas blockchains o de ciertos protocolos DeFi, que son cráneos, que son matemáticos, que son muy buenos, ok. Pero después cuando uno empieza a ver y a sentarse con esos usuarios de esas soluciones, todavía la otra cara todavía no está tan madura. Pero por lo menos me parece que en el último año, que aquí en Argentina empezó con estas diferentes conferencias, charlas, comunidades que se fueron generando, empezó a ver o bordearse gente que no era desarrolladores, contadores, abogados, cosas o roles que uno diría, bueno, no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. Y esas personas por ahí, ellos mismos decían, yo soy contador, pero quiero ver qué onda, a ver si hay algo de lo que yo pueda ayudar. Y hoy en día en Córdoba, conozco un par de contadores que están trabajando casi en Web3, ayudando a gente a traer o a manejar muchas de las cosas que tienen DeFi, cómo pasarlas o cómo, digamos, tener ciertas utilidades en la vida real, desde compra de autos, compra de terrenos, etc. Entonces, me parece que también un mensaje que me parece que es bastante interesante es esto de, está buenísimo que los desarrolladores se requieran, pero también sepan que hay un montón de roles que no son informáticos, por así decirlo, que se requieren y cada vez van apareciendo más aplicativos. Me encantó. Más que, o sea, me gustó toda la charla de lo que venimos hasta ahora en general, porque me van a confirmar los chicos, pero fue una charla totalmente diferente al resto de las entrevistas. Ahondamos más por ahí en temas de las filosofías detrás de cada cosa, de cada tema que tocamos. Y si bien no... Sí, pero y si bien no, o sea, no tenemos tanto tiempo, me gustaría que Franco ahora dé al último, no sé si tenés las preguntitas ping-pong, porque sé que Mati ahora te tenés que ir. Así que podemos terminar. No sé si chicos le quieren hacer alguna pregunta más, algo así. Porque, a ver, de tener preguntas podemos seguir hablando un tiempito más. Yo ya le hice la pregunta picante de que opine de la descentralización, ¿viste? De qué tan bueno era. Esa es la pregunta picante mía que siempre tiro. A mí me gustaría, volver a hacer hincapié en el cierre que le diste, Mati, de que en el mundo Web3 hay otras posibilidades, hay otras oportunidades, no necesariamente se necesita ser desarrollador, y más que nada relacionarlo con lo que estuviste hablando de DeFi, ¿sí? De que se puede cobrar en una moneda que no es local, y dar ese mensaje más que nada a Argentina y, bueno, LATAM en general, donde dicen que no hay oportunidades, que la situación está un poco jodida, de que si bien está esa parte, también el otro lado de la moneda es, bueno, hay otros nuevos caminos que se están abriendo, hay otras nuevas posibilidades, hay que meterse y nada, que buscar nuevas oportunidades. Yo creo que se trata un poco de eso también, dar ese mensaje. Tal cual. Me parece que
Primero focalizó a lo que preguntás. Me parece que en términos de DeFi hay un montón de posibilidades, porque ¿qué pasa hoy en día o hasta hoy en día? Se veía viendo que podías tener un banco o una entidad financiera que te podía generar tu wallet digital. Entonces, podías tener tu tarjeta prepaga virtual, por así decirlo. Y ese era como un modelo que yo participé de muchos proyectos acá en Argentina, en LATAM, en República Dominicana, etcétera. Muchos países donde la economía no era tan buena como vemos en muchos países de LATAM. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Bueno, podían tomar ciertos riesgos, pero apuntaban a la popularidad o la masividad de la utilización de este tipo de herramientas. Hoy me parece que estamos viendo con Bitcoin, con Ethereum y con otras criptomonedas que este enlace entre lo que es la realidad y la virtualidad o la digitalización empieza a acercarse un poco más. El hueco, la brecha empieza a cerrarse un poquito más. Ya existen, por ejemplo, varias soluciones en donde uno puede, tanto como usuario, ir a pagar a un negocio con una ledger, con una wallet que tenga Bitcoin, por ejemplo, y que la empresa o el negocio en realidad pueda tener configurado básicamente un lector de QR y donde pueda chequear que se hizo ese cobro. Hay un par de empresas, hay una que está en Miami, que yo la veo cada tanto ahí en Twitter. Creo que fue sponsor, no sé si de la isla LATAM o estuvo como en un side event. Mati, ahí, o sea, no yendo más lejos, o sea, acá Argentina, Lemon, vos podés agarrar con la tarjeta de débito, pagás con Bitcoin y la otra persona ni se entera, la otra persona le va a llegar en su moneda local y es la entidad financiera, la FinTech Lemon, quien hace el rulo de pasar y pagarle al local con su moneda y vos pagaste con cripto. O sea, y eso, o sea, ya está esa posibilidad de pagar con... Sí, quizás en este era directamente no tendrías la necesidad de tener un plástico. Eso directamente vos podés exponer tu código QR. Porque, digamos, cuando uno habla de Lemon, Velo, etcétera, que quizás también es para hacer un doble clic que va a generar más preguntas y está buenísimo, digamos, uno tiene que entender que si bien está pagando en cripto, Lemon, Velo, Walla, Brubank, etcétera, están dentro de Argentina, están reguladas. Y eso también significa que están dentro del radar de lo que es... no es descentralizado. Claro. Entonces, uno, digamos, de vuelta, no está bien hacer cosas que no sean ilegales o legales, pero también uno tiene que entender que uno puede correr riesgos si quiere tener cierto anonimato. Entonces, que eso son elecciones de cada uno y está buenísimo que uno pueda tener ese tipo de elección. Entonces, en términos de lo que son oportunidades, en términos de DeFi, hay ese tipo de productos en donde uno puede usarlo tanto. Acá en Córdoba, yo estoy siendo parte de lo que es el Cordoverse, que es esta organización, grupo, comunidad que se generó hace unos meses este año, donde básicamente era para traer o acercar conceptos de lo que es Web3 a la gente común, por así decirlo. Y en algunos eventos hemos instalado algunos de estos tipos de productos en negocios, en bares y demás, donde uno podía tranquilamente pagar de este estilo con criptomonedas o con lo que sea. En términos de lo que son productos o utilidades que se pueden generar en lo que es Web3, me parece que de vuelta el mensaje es, ¿hace falta sí desarrolladores? Sí, obvio. Pero también entender que hay aplicativos en términos de contador, en términos de lo que es abogacía, en términos de lo que son las leyes y demás. Hay un montón de cosas que están en un gris y empiezan a hacerse preguntas en términos de lo que son legalidades, en términos de lo que son constitución y demás, y empiezan a haber ciertas modificaciones en eso. Entonces también uno puede estar dentro de una empresa
dentro, por ejemplo, de legales, teniendo su arista de todo lo que ocurre en Web3. En términos de marketing, uno puede, quizás ustedes lo saben más que yo, porque yo no soy de marketing, pero uno puede tener el brand awareness que uno puede venir manejando en lo que es Web 2 y en lo que es Web 3, quizás hay ciertos modelos que no aplican o tienen más tracción, otra forma de marketinear un producto, una empresa, una persona, etc. Y me parece que Web 3 empieza como a brindar otros canales en lo que es, de vuelta, metaverso, canales en lo que pueden hacer comunidades, y canales y productos que uno pueda utilizar para cosas. Vimos, por ejemplo, que ahora el boom, ahora no, quizás hace un tiempo, el boom de los pop-ups. Después apareció WeLook. Después empiezan a aparecer diferentes productos que pueden o no venir de cierta comunidad, pero son productos que tienen cierta aplicación en todo lo que es Web3. Entonces, nada, en términos de, me gustaría sumarme como usuario, pero también como participante en lo que es Web3. Me parece que hoy en día sea lo que hagas, incluso si haces carpintería, puedes tener tu aplicativo o puedes encontrar un caso de uso en donde puedas desde generar una comunidad a través de una colección de NFT que puede ser incluso media gratis, como lo hace Lemon, y poder tener un uno a uno con tu comunidad y poder, digamos, acercar productos o tener un contacto mucho más estrecho que tener una cuenta en Instagram que ahí puedas canalizar cosas. Obviamente, no toda la gente, o quizás hoy no tengas la masividad en esa herramienta, pero claramente uno puede mantener su cuenta de Instagram y también tener esa otra beta para seguir amplificando todo eso. Exacto. Buenísimo, Mati. Sí, o sea, totalmente que para entrar al mundo y empezar como participar proactivamente no hace falta que seas sí o sí desarrollador, o sea, estudie lo que estudies, siempre como que vas a poder tener lo que vos dijiste, el aplicativo para el mundo de Web3. Para ir cerrando, siempre al final, Mati, hacemos unas preguntitas de estilo ping-pong que creo que están copadas. Así que bueno, de ahí te las hago. Vamos. La primera es, ¿cuál es una de las herramientas de marketing que más te gusta? Puede ser una red social o software, cualquier cosa. Yo hoy en día creo que Twitter es una de las mejores herramientas, quizás también de doble filo, pero en donde uno puede marketinearse como realmente quiera, e incluso uno puede generar desde un alter ego y poder traer información, traer o desde un producto, desde algo, por lo menos como para empezar a generar ese ruido y que después esa conversación fluya por otro lado, fluya por Discord, por ejemplo. Sí. Hoy en día me parece que Twitter es como un gran inicio. No sé qué tan larga tiene que ser la respuesta o corta. No. La idea es que sea así. Listo, vamos. ¿Qué es lo último que aprendiste o que escuchaste en relación a los NFTs? ¿Alguna actualización o alguna nueva novedad? Creo que lo último es la utilidad tanto virtual como física o digital, que es una palabra que no me gusta, de que vos puedas comprar un NFT y además puedas tener esa réplica de ese producto enviada a tu casa por la empresa. Obviamente que no son todas, pero en términos de wearables o clothing, eso viene siendo bastante interesante y me parece que acerca mucho en lo que es Web 2.5, si quieres llamarle. Totalmente. ¿Tenías alguna marca de marketing, o sea, como referente? Que digas, qué buen marketing o me gusta lo que hace a nivel marketing. A nivel branding puede ser también, o sea... En general, todo lo que involucra.
Ujú. Yo creo que lo que son los dominios NS, los .if, los INS, es raro porque ellos quizás no hacen mucho branding, mucha comunicación o no invierten mucho en eso, pero básicamente los enfermos que estamos atrás porque somos usuarios, como yo, que tengo, no sé, debo tener como 50 dominios if, es una comunidad que básicamente hace el trabajo que ellos no hacen, que la DAO no hace. Que también hay mucha gente que dicen, ¿por qué no hacen esto o esto otro? Me parece que todo el marketing que recibe, no generado por ellos, todo lo que es la DApp NS, hoy en día, y se ve también por el tráfico en OpenSea y demás, en términos de lo que son los NFT, que también son NFTs, tienen mucha cosa divertida. Todos nombran marcas como Web 2, o sea, como Nike, Bahía y... Cuando vos me preguntaste eso fue como, bueno, a ver qué recuerdo. Y a ver, ahora con el Mundial, sí, Quilmes sacó algo del Mundial, Netflix, pero antes de eso fue como, yo no tengo un recuerdo que diga... Claro, wow. y que es eso, totalmente. ¿Algún proyecto NFT que le vea futuro? Sí, pero bueno, ahí mi comentario es totalmente viciado porque soy usuario. Pero nada, los invito y no soy parte solamente, no soy parte del equipo, sino como usuario. Toda la gente de Game Disease, para mí, el proyecto, ahí va. El proyecto está muy bueno, el storytelling es increíble, lo que están haciendo y me parece que lo que van a presentar dentro de no mucho. Y algo que me parece que es bastante interesante es toda la comunidad que están formando. Ellos hace un poquito que cumplieron un año. Nada, y es muy interesante y divertido. Uno diría, bueno, necesitas ser divertido y tener una buena comunidad y gastar 0.2 ETH para mintear, no lo sé, eso depende de cada uno. Pero en términos de lo que prometen, de lo que cumplen y de lo que uno obtiene a cambio por ser un proyecto NFT local, me parece que son muy buenos, son tope de gama. Bien. Si pudieras poner un cartel gigante donde veo todo el mundo, ¿qué diría? O sea, ya sea un cartel o como un tweet, por ejemplo. Si sabes que lo va a ver todo el mundo, ¿qué diría? Está silenciado, ahí está. Estaba pensando, no estaba pensando. Estudio en inglés, diría. Muy bueno. Ideal. Mati, ¿qué 3 cosas hubieras hecho diferente hace 5 años? O 3, o una cosa, o 2. Algo que hubieras hecho diferente hace 5 años. Invertir en Bitcoin. Invertir en Ethereum. Y quizás, ahora que soy padre, viajar un poquito más. Ahora es medio complicado con los pequeños. Bueno, justamente con lo que decís, ¿tenés algún próximo destino para viajar? Esa es una de las preguntas. Sí, dentro de poco me voy acá a Capilla del Monte a estirar un poco las patas en el río y en la montaña. Pero sí, hoy aprovechando mucho más de lo que es Córdoba interior que antes. Genial. Y la última, ¿cuál va siendo tu mayor aprendizaje en lo que va del año? Bueno, ya casi estamos terminando. En lo del año, podría decir. Me parece que es el concepto, los conceptos que se van generando desde el concepto de Web3. Me parece que el concepto Web3 trae, no sé, 10, 8 conceptos que a su vez son fractales. Van apareciendo más conceptos, más cosas que investigar y que son interesantes. Quizá también por mi rol de
de producto y de decir, bueno, qué utilidad tiene esto y cómo se lo podemos acercar a la gente. Y es un mundo totalmente nuevo, pero que tiene mucha semejanza con quizás el mundo actual, el Web 2, pero con aristas para solucionar y demás. Así que me parece que todo lo que es Web 3, porque uno podría decir, sí, NFTs, blockchains, descentralización, ownership, etcétera, pero todos aparecen de este concepto. Y me parece que este año fue como también una charla o un momento en que uno dice, ok, sí, esto ya es realidad y no es tanto proyección, entonces hay que subirse al barco. Totalmente. Sí, así es. Así que bueno, esa fue la última. Primero que todo, bueno, agradecerte que estuvo muy, muy copada la charla y muchas gracias por sumarte. Después, si querés, podés contanos dónde la gente te puede encontrar en las redes, así te buscan. No hace falta que me encuentren, pero nada, porque tampoco tengo tanto para tirar. Pero sí, en mi Twitter, creo que es cordobesif, ETH. Estoy ahí tirando cualquier cosa cada tanto. Así que nada, un gusto. A ustedes, muchachos que no los conocía, gracias por el espacio. Y me parece que está buenísimo de vuelta que tengan este tipo de charlas, que se challengeen ideas, productos, etc. Y la idea es que de este tipo de charlas, o por lo menos yo quiero que este tipo de charlas donde yo estoy, se generen, uno tenga más preguntas y uno vaya a Twitter o a Google y empieza a decir, bueno, esto que dijo o esto que mencionó, qué tan real es, qué tan verdad es o no. Más que decir, ok, me dijo que ponga plata en Luna, entonces voy a hacer. Entonces, nada, Eso no hay que hacer. Cuestionen todo. Bien, perfecto. Bueno, Mati, muchísimas gracias a vos por haber aceptado. Fue un placer, estuvo muy interesante la charla. Así que después veremos si nos encontramos en algún otro espacio. De una, excelente. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Mati. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.